Muy bien, ahora sí, empezamos muchachos. El tema del día de hoy, como decía hace un momento, eh, no Abraham Solís y Noé Trucios Lozano. Ok. El tema del día de hoy a trabajar son las instituciones españolas americanas. Quiere decir las instituciones que han existido aquí en el Perú durante la época que los españoles estuvieron aquí. Debe de saber que los españoles han estado aquí en territorio peruano por casi 3 siglos, casi 300 años. Desde el año 1532, cuando Francisco Pizarro y sus huestes llegaron, en el año de 1542. En ese año se instaura el virreinato del Perú. En ese año se crea el virreinato del Perú. Profesor, ¿y cuál es la diferencia? Si Pizarro ya estaba allá desde mucho tiempo antes. Pizarro llegó por primera vez al Perú en el año de 1528. En 1532 inicia su campaña de invasión y conquista. Posteriormente, en el año de 1542, se crea el virreinato del Perú. Exactamente como ves en la pantalla, un 20 de noviembre de 1542, hasta el año de 1821. ¿No? Si sacas tu cuenta, son casi 3 siglos. 1821, año de nuestra independencia. ¿No? Y como ves, cuando llegaron los españoles aquí al Perú, pues iniciaron su tarea de conquista, eso ya lo has repasado, ¿no? Se enfrentaron contra los indígenas, capturaron Atahualpa. Cuando llegaron los españoles había una rivalidad entre Huáscar y Atahualpa. Eso es una guerra civil. Producto de esa guerra civil, Atahualpa venció a Huáscar, ¿no? Pero el ejército inca estaba ya debilitado. Eso ustedes lo saben. Y esa tarea fue facilitada para los españoles en su labor de captura al Inca Atahualpa, ¿no? Y también recuerden que los pueblos que estaban bajo el dominio de los incas estaban todos, no todos estaban contentos bajo el dominio de los incas. Había muchos pueblos rebeldes, había muchos pueblos que querían rebelarse contra los incas, querían alejarse de la dominación inca. Por esa razón es que estos pueblos apoyaron a los españoles para acabar con los incas. Y así llegó a su fin lo que se conoció en aquel entonces como el Tahuantinsuyo. Eso lo saben muchachos, ¿verdad? Estamos repasando nada más. También vimos que cuando los españoles, o vieron, perdón, cuando los españoles ya se asentaron en el Perú, pues es hora de que los conquistadores empiecen a reclamar su botín, ¿no? Las ganancias, la conquista, es decir, la recompensa por haber conquistado este territorio. Y como ves en el mapa, muchachos, este es el mapa de América del Sur, ¿no? Y se dividieron, o el territorio se dividió en gobernaciones, como bien sabes, ¿no? La gobernación de Nueva Castilla y la gobernación de Nueva Toledo. Nueva Castilla para Francisco Pizarro y Nueva Toledo para Diego de Almagro. Así se hizo la repartición, ¿verdad? Ustedes conocen eso. ¿Y por qué no siguió permaneciendo esta división? Ahora sí les hago la pregunta a ustedes. Esta división que tú ves en pantalla, ¿por qué no siguió? ¿Por qué no se mantuvo? ¿Por qué desapareció esta división? ¿Qué pasó? ¿Alguno que tenga la respuesta? ¿O alguno que se anime? Esto yo asumo que ustedes han visto, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles, se hizo la división del territorio peruano, tal como ven, del Tahuantinsuyo, en las gobernaciones que ves. Sí presta la atención a la gobernación de Nueva Castilla y Nueva Toledo. ¿Qué pasó con estas dos gobernaciones? Nueva Castilla, que estaba liderada por Francisco Pizarro, y Nueva Toledo, que estaba liderada por Diego de Almagro. ¿Qué pasó con ambos personajes? ¿Qué pasó con ambas gobernaciones? A ver, muchachos, pueden hablar o activar el micro o también escribir en el chat si alguno tiene respuesta. Por favor, sin miedo. Si se equivocan, enhorabuena, pues aquí estamos para aprender. La llave. Fueron fusionadas. Fueron fusionadas. En parte. ¿Había crisis?
había crisis. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Aquí vienen ya notas para intervenciones orales, muchachos. ¿Qué pasó con Pizarro y Almagro? Ya está, en palabras más sencillas. Francisco Pizarro y Diego de Almagro, después que llegaron al Perú, estuvieron aquí en territorio peruano en el Tahuantinsuyo, empezaron a gobernar. ¿Siguieron gobernando pacíficamente o surgió un conflicto entre ellos? Surgió un conflicto, creo. Claro, eso es lo que ustedes han visto y ese tema lo han conocido como guerras civiles. Francisco Pizarro y Diego de Almagro, los conquistadores, a ver, por acá, surgió un conflicto, claro, muy bien, exacto. Surgió un conflicto entre ambos muchachos. Pizarro y Almagro se pelearon, ambos eran españoles. ¿Por qué crees que se pelearon? Esa pregunta es un poquito ya para analizarla, ¿no? ¿Toma de territorio? Por la toma de territorio, la ambición latente entre ambos. La capital del Tahuantinsuyo, ¿cuál era? Almagro mató a Pizarro, excelente. Excelente. La capital del Tahuantinsuyo, ustedes recordarán que era el Cusco, ¿no? Y la división que se hizo sobre Nueva Castilla y Nueva Toledo no estaba del todo clara, ¿no? Ambos pelearon, claro, ambos pelearon por territorio, como dijeron hace un momento. El Cusco, muy bien. ¿Qué es lo que decía cada uno de ellos? Francisco Pizarro decía, el Cusco está dentro de mi gobernación, el Cusco está dentro de Nueva Castilla. Diego de Almagro dijo lo mismo, el Cusco está dentro de Nueva Toledo, el Cusco está o el Cusco me pertenece. En palabras sencillas, ambos se pelearon por el Cusco, ambos querían para sí el Cusco. Motivo de eso, ambos personajes se fueron a guerra, cada uno de ellos tenía su propio ejército, cada uno de ellos tenía sus propios aliados, ¿no? Y los ejércitos de los pizarristas, de Francisco Pizarro, se enfrentó al ejército de los almagristas, de Diego de Almagro. Producto de ello, Almagro pierde la vida, ¿no? Posteriormente queda la gobernación bajo el mando del hijo de Diego de Almagro, ¿no? Y se ordena el asesinato de Francisco Pizarro. En resumidas cuentas o en resumen, el esfuerzo o el sacrificio fue en vano para ambos, ¿no? Porque ambos murieron. Bueno, su descendencia se quedaría con todo esto. Pero muchachos, las guerras civiles, exacto, claro, ellos van a tener, tuvo dos hijos, así es. ¿No? Pizarro tuvo dos hijos. Muchachos, en palabras sencillas, esta forma de gobierno que se trató de imponer en el Perú, la de que en el Perú o que en el Tahuantinsuyo, mejor dicho, en ese entonces todavía no había la idea de Perú, que en el Tahuantinsuyo haya gobernaciones como estas, pero eso fue un fracaso, ¿no? Es por esa razón que el rey de España decidió eliminar las gobernaciones. Este sistema de las gobernaciones entró en crisis, la gobernación de Nueva Castilla, la gobernación de Nueva Toledo. El rey, a fin de cuentas, pues decidió tomar cartas en el asunto, ¿no? Mandó observadores, mandó conciliadores para poner fin a esta crisis y así instaurar una nueva forma de gobierno. Esta fue el virreinato peruano, ¿no? El virreinato del Perú. Y así se creó el virreinato del Perú. El virreinato del Perú, muchachos, como ven en este mapa, ocupó casi toda América del Sur. Si ven el mapa ahí, todo el mapa de amarillo, ¿no? Todo lo que es el actual territorio peruano, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Por ahí estaban o están. Ok, está bien, vaya pronto. Como ven, en palabras sencillas, el virreinato del Perú ocupó casi toda América del Sur, a excepción de esta zona que está a un lado, dice dominio de Portugal, lo que el día de hoy es Brasil. Esa zona fue conquistada por los portugueses. Y por acá arriba, la gobernación de Venezuela, o la gobernación de Caracas, eso le pertenecía al otro virreinato de México. Recuerden que los españoles llegaron aquí a América del Sur y también conquistaron el territorio mexicano, ¿no? O parte de Centroamérica y parte de América del Norte, ¿no? Conquistaron a los aztecas. Y ahí instalaron también su propio virreinato, el virreinato de México o el virreinato de Nueva España.
Pero bien, muchachos, de esto vamos a entrar en más detalles en la siguiente clase. El día de hoy vamos a ver ahora, el virreinato estuvo instalado, ¿no? Y tú sabes que el virreinato fue una nueva forma de gobierno. El virreinato se instaló en el año de 1542, ¿sí? Y pues esta es una nueva forma de gobierno. En una nueva forma de gobierno o en un gobierno tiene que haber autoridades. Tiene que haber autoridades. Profesor, ¿y quiénes son estas autoridades? Pues en el virreinato, palabras, tema sencillo, muchachos, pregunta sencilla. ¿Quién es el que gobierna en un virreinato? ¿Quién es el que gobierna el virreinato? Claro, el virrey Petrov, ¿no? Claro, ¿no? El virreinato. Entonces vamos a hablar el día de hoy justamente de estas instituciones que gobernaron el virreinato. Que gobernaron el virreinato aquí en el Perú. El día de hoy vamos a hablar solamente el virrey. Excelente, claro. El día de hoy solamente vamos a hablar de las autoridades locales o las instituciones americanas españolas, es decir, autoridades que gobernaban aquí en territorio peruano, que vivían aquí en el territorio peruano. Estaban aquí en el territorio peruano, ¿no? El día de hoy vamos a ver a ellos. En este caso, miren, hay dos tipos de autoridades. A una autoridad se conocen como autoridades metropolitanas. En esta diapositiva ustedes lo pueden ver, que está en la parte superior, ¿no? Todos conmigo en la diapositiva. Ahí ves al rey, Consejo de Indias y Casa de Contratación de Sevilla. Lo pueden ver, ¿verdad? Rey, Consejo de Indias y Casa de Contratación de Sevilla. Ellos son autoridades también, pero ellos se les conoce como autoridades metropolitanas o autoridades que gobiernan desde España. El rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla están en España, residen en España y desde España gobiernan aquí el virreinato. O se preocupan por los asuntos del virreinato. Y en la parte inferior está, como ves ahí en ese mapa, virrey, audiencias, corregimientos, intendencias y cabildos. Esas autoridades se les conoce como autoridades locales o instituciones americanas españolas. Estas son autoridades o instituciones que viven aquí en el virreinato, que residen en el virreinato, que están en el territorio virreinal. Ahí la diferencia. Y vamos a ver sobre cada uno de ellos brevemente, el virrey, la audiencia, corregimiento, intendencia y cabildos. Esto es sumamente sencillo, muchachos. Hasta acá, no sé si tuvieras alguna consulta. Mira, acá en esta pirámide es un poquito más extenso lo que te he mencionado hace un ratito. El rey, Consejo de Indias y Casa de Contratación de Sevilla. Estas son instituciones, autoridades que gobiernan desde España, viven en España. Sobre ellas no nos vamos a hablar el día de hoy. Nosotros vamos a hablar sobre estas que están aquí abajo, el virrey, audiencia y corregimiento. Hasta acá, muchachos, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario tal vez? ¿Algo que acotar tal vez? Acá te he hablado un poquito de los antecedentes, eso ya lo has visto, y también un poco sobre la introducción. Ahora sí vamos a ingresar directamente al tema, ¿no? En este caso vamos a hablar el virrey. El virrey, como sabrán ustedes, es el que gobierna el virreinato. El virrey es el representante personal del rey de España. El virrey gobierna aquí, en el virreinato. El virrey es el representante personal del rey de España. Él gobierna en nombre del rey de España, ¿no? Él es la máxima autoridad en el virreinato. Él tiene diferentes funciones, ¿no? Funciones políticas, administrativas, religiosas, económicas, y todas las va a cumplir. Profesor, bueno, siempre es necesario que se aprendan, por ejemplo, a lo largo de la historia del Perú han habido 40 virreyes, muchachos. 40 virreyes. 40 virreyes han habido. Y es necesario que te aprendas a todos. No, simplemente de esa larga lista apréndete solamente algunos. Ejemplo, el primer virrey del Perú. Digamos que eso es parte de cultura general. Blasco Núñez de Vela.
el primer virrey del Perú. De él sí es necesario que hables o recuerdes. Entre los 40, como te digo, al primero, ¿no? Blasco Núñez de Vela. ¿Qué otras cosas hace el virrey? Miren, muchachos, el virrey es enviado aquí por el rey de España. El virrey no tiene un periodo exacto de tiempo de gobierno, no como al día de hoy el presidente, ¿no? Sabemos que los presidentes que gobiernan nuestro país gobiernan por 5 años y luego se les cambia. Pero en este entonces no. Bueno, en un inicio se quiso hacer eso. Dijeron, los virreyes van a gobernar 3 años. Luego se amplió a 5 años. Pero en realidad nunca se respetó eso. Virreyes gobernaban, habían virreyes que han gobernado 2 años, otros 3 años, otros 5 años, otros muchos años más. No ha habido un control sobre ello. El virrey, claro, no es solamente no es un ciudadano que ha nacido en el Perú y gobierna, no. El virrey era un ciudadano que era enviado desde España, ¿no? Era enviado desde España aquí a gobernar. El virrey, muchachos, entonces, recuerden, es el representante personal del rey de España. El virrey no tiene un periodo de tiempo determinado, ¿no? El virrey, cuando termina su gobierno, debe hacer o es sometido a un juicio de residencia. El virrey es sometido a un juicio de residencia, profesor, juicio de residencia. ¿Qué es eso? A ver, por acá. Voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí está. Un ratito siguiendo a lo que tú has, o a lo que hemos, o a lo que se les ha dado compartido en la ficha. Vamos a ver entonces al virrey. Como te dije entonces, muchachos, el virrey tiene variadas funciones, no solamente se encarga de una función, tiene a su cargo funciones políticas, administrativas, religiosas, ¿no? Etcétera. No tiene un tiempo determinado. El rey dicta normas, dicta leyes. A las leyes que el rey gobierna, a las leyes que el virrey da, se les conoce como ordenanzas. ¿Sí? Ordenanzas. El rey siempre tiene que elaborar un informe. El virrey tiene que elaborar un informe de su gobierno, de su gestión. Como toda autoridad, elabora un informe de lo que está haciendo y ese informe se lo presenta al rey de España. A ese informe le vamos a conocer nosotros con el nombre de memorias, ¿no? Memorias. ¿Qué más? El virrey, cuando termina su gobierno, es sometido a un juicio de residencia. ¿Qué es eso? Terminas tu gobierno y vas a ser evaluado a ver qué has hecho de bueno, qué has hecho de malo en tu gobierno. El virrey es juzgado, lo juzgan al virrey, es evaluado. Es como si le hicieran un balance de su gobierno. A ver qué has hecho en tu periodo de mandato. ¿Cómo está el virreinato? ¿Has gobernado bien, has gobernado mal? Eso es juicio de residencia. Antes de retirar o dejar el cargo se le hace eso. Incluso el día de hoy a las autoridades, bueno, tiene otro nombre, ¿no? Tiene otro nombre el día de hoy, pero todas las autoridades, alcaldes, presidentes, cuando terminan su gobierno, se hace una evaluación sobre su gobierno. No, solamente que esto no es tan difundido. Muy bien, muchachos, a ver, entonces, el virrey, no lo olvide, representante personal del rey de España. No tiene tiempo límite de gobierno. La información dice que gobernó primero 3 y luego 5 años se amplió, pero en realidad nunca se respetó eso. El rey dicta ordenanzas, ¿no? El rey nombra empleados, funcionarios, claro, de bajo rango, ¿no? De rango más bajo que él. El rey puede fundar nuevas ciudades. El rey es el encargado de dirigir el ejército.
El rey es el presidente de la Real Audiencia. Profesor, ¿qué es la Real Audiencia? Él preside la Real Audiencia. Real Audiencia eran las instancias de justicia. Así como el día de hoy existe un Ministerio de Justicia, en ese entonces a eso se le conoce como la Real Audiencia. El rey es el que administra la Real Hacienda. La Hacienda es como el día de hoy el Ministerio de Economía, ¿no? Hay que ordenar las economías, hay que ordenar las cuentas, las balanzas del gobierno, balanzas económicas del gobierno. Esa tarea se encarga de hacerla el virrey, ¿no? También recauda impuestos, ¿no? Nombra autoridades eclesiásticas, etcétera, ¿no? Esas es entonces las funciones, o ese es el rey. Siguiente, la Real Audiencia, muchachos. La Real Audiencia ellos administran justicia en palabras sencillas. Administración de justicia, esa es su función. Es la máxima instancia de justicia. Ellos juzgan, ellos, bueno, también pueden ellos, se encargan de labores administrativas. Ellos también, cuando el virrey no está, el virrey puede ser que esté enfermo y esté incapacitado para gobernar. El virrey puede pasar que esté muerto. O simplemente tocó la hora de escoger un nuevo virrey, ¿no? Y cuando se hace ese cambio de gobierno, es todo un caos. Simplemente porque, pues, el virrey se va y deja el cargo y este virrey regresa a España. Y desde España viene otro virrey. Pero vienen por barco y demoran meses en llegar aquí al Perú. Mientras no haya un virrey, la Real Audiencia es la que asume el cargo. Ante la ausencia por enfermedad o muerte del virrey, la Real Audiencia es la que se encarga de administrar el virreinato del Perú, ¿no? Como te dije hace un momento, el virreinato del Perú ocupó casi toda América del Sur, ¿no? Y la audiencia era pues la máxima instancia de justicia. Y obviamente pues no solamente había uno, tiene que haber varios, ¿no? Tienen que haber varios o habían varias. Acá podemos ver en este mapa. En este mapita que tienen aquí en la pantalla. Aquí está. ¿Se ve el mapa, verdad, muchachos? Toda la zona que está sombreada o toda la zona que está pintada, esa es la extensión del virreinato. En un territorio tan grande se creó 7 audiencias y esas 7 audiencias estuvieron repartidas en todo el virreinato, como ves ahí. Estaba la audiencia de Lima, la audiencia de Chile, la audiencia de Buenos Aires, la audiencia de Charcas, la audiencia de Quito, la audiencia de Bogotá y la audiencia de Panamá, ¿no? Cada audiencia gobierna en su propio territorio, ¿no? En su propia audiencia. Administra justicia. Son los máximos órganos de justicia, entonces. No olvide, por favor, ese detalle. Bien, hemos visto al virrey, representante personal del rey de España. La Real Audiencia son los máximos órganos de justicia. A continuación vamos a ver, muchachos, más ingresantes. A continuación, ¿dónde estás? Aquí está. Hemos visto al virrey, la audiencia. Ahora vamos a ver al corregimiento. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? A ver, entonces yo voy a hacer algunas preguntas, muchachos. ¿Cómo se llama el informe que elaboraba el virrey durante su gestión? ¿Alguno recuerda? Cuando el virrey estaba gobernando tenía que informar sobre su gestión, ¿no? Cómo iba su gobierno. Tenía que darle un balance, un informe al rey de España. ¿Cómo se llama ese documento? Y aquí empezamos a poner ya notas para su oral, ¿no? Pueden activar su micro o también al chat pueden escribir sus respuestas. La pregunta es,
cómo se llama el informe que escribía el virrey de su gobierno, el informe que hacía de su gobierno, mientras el virrey estaba gobernando. Eran las ordenanzas, me dicen. Ordenanzas son su mismo nombre lo dice, ordenanzas, órdenes, dictámenes o leyes que el virrey ordena, que el virrey da dentro del virreinato, ¿no? Pero lo que pregunto es cómo se llama el documento en el cual el virrey le informa al rey de España sobre cómo va su gobierno, cómo va su gestión, cómo está yendo su gestión. Ordenanzas simplemente son como leyes que daba dentro del gobierno. Lo que pregunto son el informe que escribía o daba el virrey. Esas son llamadas memorias, muchachos, no voy a olvidarlo. Memorias, las memorias. Otra pregunta. Cuando el virrey termina su gobierno, es evaluado, se pone a juicio su gestión. ¿Cómo se llama esa acción? ¿Cómo se llama ese procedimiento por el cual el virrey o sobre el cual se hace un balance de la gestión del gobierno del virrey? En este caso ya cuando terminó de gobernar, las memorias se hacen durante el gobierno, cuando el rey está gobernando. Sin embargo, cuando termina, se hace otro procedimiento. ¿Alguno recuerda cómo se llama el procedimiento al cual es sometido el virrey? Esa es o eso era el... Tenemos esto ya. Juicio de residencia. Muy bien, muchachos, muy bien, está excelente. Juicio de residencia. Y la última pregunta, a ver hasta acá. Cuando el rey muere o enferma, ¿quién lo reemplaza? Momentáneamente, brevemente. ¿Quién asume el poder ante la ausencia del virrey? ¿Alguien, alguno? Cuando el virrey no está, cuando el virrey está enfermo, este cargo lo ocupa la audiencia o la real audiencia, no lo olvide. La audiencia es órgano de justicia, la máxima instancia de justicia, pero ellos también pues pueden suplantar al virrey, la real audiencia. No se olviden, muchachos, que hay 7 audiencias. Ahora sí vamos con el corregimiento. El siguiente cargo. ¿Qué son los corregimientos? Recuerden que el territorio es grande, el territorio es el virreinato. ¿Dónde está el mapita? Aquí está. Todo esto es el virreinato, lo que está sombreado. Este virreinato se subdivide en audiencias, ¿no? Son 7. Las audiencias se subdividen en corregimientos. El corregimiento simplemente es una subdivisión territorial, es un área territorial. Es como si el día de hoy habláramos de una provincia, una ciudad o una región. En ese entonces, pues no se les llama departamentos, no se les llamaba regiones, ¿no? Simplemente corregimientos. Y han habido 78 corregimientos en todo el virreinato del Perú. Y el que gobernaba en un corregimiento era el corregidor, ¿no? El corregidor. El corregidor, pues, él es el que tiene bajo su cargo el corregimiento. Y entre sus funciones que realiza el corregidor está recoger el tributo o recaudar el tributo, ¿no? Está establecer la mita o lo que se conoce como la remisión de los mitallos. También ellos pueden administrar justicia, ¿no? Pero dentro de su localidad solamente. Son como también hacen justicia, pero a nivel local nada más. Recordemos que la máxima instancia de justicia es la Real Audiencia, pero el corregidor también imparte justicia solo en su propio corregimiento. Se encarga de realizar los repartos también el corregidor. Entonces, ese es el corregidor. Pero sin embargo, muchachos, el corregidor también debe preocuparse o debía preocuparse por... Ay, ¿quién nos está ingresando? El corregidor debe preocuparse por
por la seguridad, por la integridad del indígena, ¿no? Pero sin embargo, ¿ustedes creen que esa tarea fue llevada a cabo? Protegió, cuidó, educó al indígena. Se supone que el corregidor es el que está al mando del corregimiento. Corregimiento, ya te dije que es un área territorial, como una provincia, una ciudad, algo así. Y pues el corregidor debe pues cuidar por sus ciudadanos, incluidos los indígenas. Pero el corregidor nunca hizo esa tarea. Al contrario, explotó más a los indígenas, los obligaba a trabajar más en la mina, ¿no? Explotaba, abusaba de los indígenas. Por esa razón, es que, ¿dónde está? Ahí está. Por esa razón es que en su lugar los corregimientos, ok, no se preocupe, se fue la luz, ok, está bien, está bien. Por esa razón es que, muchachos, en los corregimientos fueron reemplazados. El rey de España se enteró de esta situación y eliminó a los corregimientos. Chau corregimiento, chau corregidor. Y en su lugar creó otra institución. Los corregimientos fueron reemplazados y creó las intendencias. La función era la misma, simplemente cambió de institución, cambió de autoridad. Ya no hay corregimientos y ahora en su lugar creó las intendencias. Profesor, ¿qué es una intendencia? Lo mismo que el corregimiento. Eran grandes subdivisiones territoriales. Grandes subdivisiones territoriales. Hace un momento te dije que habían 78 corregimientos. Profesor, entonces, si usted dice que las intendencias reemplazaron a los corregimientos, ¿es correcto decir que han habido 78 intendencias? No. Lo que hizo simplemente es, al reformular esto, simplemente se fusionaron varios corregimientos. Y ya no habían 78 ya. Pero ya recuerden que los corregimientos los eliminó el rey. Ahora se creó las intendencias. Y ya no hay 78 intendencias. Sino simplemente 7 intendencias. O inicialmente 7 intendencias. Ya para el siglo XVIII se crearía una nueva intendencia. En total, 8 intendencias, ¿no? Solamente 8 intendencias. Entonces, hasta acá, muchachos. El virrey, representante personal del rey de España, organiza el ejército, preside la Real Audiencia, dicta ordenanzas, ¿no? Nombra cargos inferiores. La audiencia, máxima instancia de justicia. Fueron 7 audiencias. La audiencia reemplaza al virrey cuando éste enferma o muere. Corregimientos, grandes áreas, son grandes áreas territoriales o subdivisiones territoriales. Subdivisiones de la audiencia, ¿no? Ellos remiten la mita, hacen justicia en su propio corregimiento, ¿no? Se encargan de velar por el orden público, y claro que bajo su cuidado están los indígenas, ¿no? Ante los abusos contra los indígenas, los corregimientos fueron eliminados. En su lugar se crearon las intendencias, llegando a ser 7 intendencias inicialmente, hasta que se crea más adelante una intendencia, ¿no? Entonces, y al final, o en total son 8 intendencias. La intendencia de Trujillo, la intendencia de Lima, la intendencia de Arequipa, la intendencia de Cusco, la intendencia de Huamanga, la intendencia de Huancavelica, ¿no? La intendencia de Tarma, y al último se agregó la intendencia de Puno, como ustedes pueden ver por ahí. Entonces acá tienen la información, también la tienen acá la información, ¿no? No se olviden entonces, el corregidor fue reemplazado por la intendencia. Por último, viene el cabildo, ya para terminar. ¿Alguno ha escuchado el día de hoy la palabra cabildo?
muchachos, si algo podemos decir de los cabildos, como pueden ver aquí ustedes en su separata, si algo se puede decir de los cabildos, miren, antes de ir a los cabildos, acá está la información en esta nube, ¿no? Los 78 corregimientos se redujeron a 8 intendencias. Ahora al mando de la intendencia estaba el intendente. Muy bien, regresemos a los cabildos y con eso terminamos. El cacique todavía es mucho más fácil. El cabildo, muchachos, es una institución o es la única institución que hasta el día de hoy existe. El cabildo existe el día de hoy o los cabildos existen el día de hoy. Tú me dirás, profe, cabildos, yo nunca he escuchado cabildos, algunos sí, aquí, aquellos que manejen un lenguaje variado o conozcan el sinónimo de la palabra cabildo. Cabildo se refiere a los municipios, municipalidades. ¿Quién está al mando de un cabildo en aquel entonces? El alcalde. ¿Quién está el día de hoy al mando de las municipalidades? Los alcaldes. Por eso es que los cabildos es o son las únicas instituciones que hasta el día de hoy siguen vigentes. Siguen vigentes estas instituciones, ¿no? Lideradas por el alcalde. O si tú quieres llamarle con otro nombre, también le llaman burgomaestre, ¿no? ¿De qué se encargan los cabildos? Velar por la seguridad, velar por el orden, la limpieza de las ciudades, ¿no? Ellos administran los arbitrios, los impuestos, los precios de los alimentos, ¿no? Algo que hoy en día viene en alza, ¿no? Organizan los cabildos abiertos, es decir, discusiones hacia el aire libre para tratar temas o problemas locales, ¿no? Bueno, y más abajo todavía está el cacique, o también lo llaman curaca. Estos son líderes indígenas. Líderes indígenas. Es decir, el jefe de un pueblo, el jefe de un ayo. Esto tú has visto seguramente cuando has visto el tema de los incas. Ahí estaba el curaca. Él es el jefe del ayo. Él es el intermediario entre los indígenas y entre los españoles. Cacique o curaca es el intermediario entre los indígenas y entre la administración colonial. Es decir, ellos tratan de seducir, incitar a su pueblo a cumplir con las leyes. Ellos también ayudan al cacique en la organización de la mita, entre otras labores. Muchachos, hasta acá estamos bien. No sé qué me dirán ustedes. Ahora sí. Sí, está bien, profesor, porque mejor empecemos con las preguntas y vamos a hacer las 11:10. No escuché bien. Más bien, siempre por favor comenta, aunque sea si no dejan de escucharme, algún problema técnico, si hay mucha bulla del exterior, también coméntenlo, por favor. Sí, para irme a otro cuarto o ver cómo solucionar. ¿No? Los cuartos, casas contiguas, bueno, están trabajando y bueno, eso es algo que no se puede evitar, ¿no? Que dejen de trabajar. Bien, muchachos, solamente hay una manera de comprobar a ver si hemos entendido o si estamos bien. Es a través de esta actividad de aplicación. Tengo entendido que hacen su clase y luego desarrollamos en clase la actividad de aplicación. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y lo que ustedes tienen que enviarme más tarde es esta evaluación de historia y la actividad de extensión, es decir, tarea. ¿Eso es correcto, muchachos? ¿Así es? Profesor. Ok, muy bien, muchachos. Entonces resolvemos estas. Bueno, yo he tratado de hacer la ficha más o menos al estilo que ya estaban acostumbrados, ¿no? Ustedes. Una actividad de aplicación con alternativas para marcar para no cambiar mucho la forma de trabajo que han venido llevando. Muy bien. La primera pregunta. Institución colonial que se ha mantenido hasta la actualidad. Algo que hace un ratito. ¿Consejo de Indias? Consejo de Indias. Cabildo. Cabildo, muy bien, Samuel, muy bien. La número 1 es D, Cabildo. Tome nota, por favor, hace un momento lo dije, el Cabildo es la única institución que hasta el día de hoy sigue vigente, existe.
El cabildo son los municipios, las municipalidades. 1D, excelente. Así es, Ron. 2. Vámonos a la número 2. ¿Quién es el representante personal del rey aquí en territorio americano? Virrey. Rey. Muy bien, Camila. Muy bien, Samuel. Excelente. Muy bien, Romy, claro, Rodrigo, muy bien, Alonso, excelente. El virrey, sí. El virrey es el representante personal del rey en América. 3. En el virreinato peruano representaba la máxima instancia de justicia. Fácil para ustedes. ¿Qué es el máximo órgano de justicia? A ver. La C, Palacio de Justicia. Palacio de Justicia, no, no es Palacio de Justicia. Por ahí en el chat me están diciendo la A, Consejo de Indias. No, no, no. No es ni la Real Audiencia. Excelente, Samuel, muy bien. La Real Audiencia, no lo olvide, por favor, eso es algo que ya estaba comentando hace rato, sí. La Real Audiencia, a ver, por acá había más respuestas. No, no era la C. La Real Audiencia, no olvide, la Real Audiencia es la máxima institución de justicia. El día de hoy, actualmente, 2021, existe un órgano así. Eso es el Ministerio de Justicia. Es la máxima instancia de justicia, ¿no? Pero en aquel entonces no hay Ministerio de Justicia. A eso se le llamaba Real Audiencia. No olvide, por favor. Muy bien, excelente. 3D. 3D. 4. Cuando finalizaba el gobierno de un virrey, este debía someterse a un... Juicio de residencia. Muy bien, Samuel, muy bien. Juicio de residencia. ¿Y alguno recuerda qué era el juicio de residencia? Yo recuerdo haberlo comentado en su momento en clase. Claro, muy bien, Alonso, la C. Claro, 4. Juicio de residencia. Recuerden el juicio de residencia. ¿Okay? ¿Alguno recuerda qué era el juicio de residencia, ya que estamos con tiempo todavía? Era como un balance que se hacía, ¿no? Al virrey. Cuando este termina su gobierno, es sometido a un juicio de residencia para establecer un balance de su gobierno, para ver qué hizo en su gobierno. Juicio de residencia, muy bien, Rodríguez Alfaro, muy bien. 5. Vámonos a ver. ¿Quiénes son los intermediarios entre la administración colonial y la población indígena? En otras palabras, ¿quién es el intermediario entre los indígenas y los españoles? Número 5, muchachos. El virrey. No, el virrey no es el intermediario. El virrey más bien es el que gobierna, el que manda, el que ordena. ¿Curacas? El curaca, claro, el curaca. ¿Y quién es el curaca? Es un jefe indígena. Excelente, muchachos, excelente. Claro, el curaca, o cacique también lo llaman, ¿eh? Curaca, cacique. Él es un jefe indígena. El curaca es el jefe del Ayllu, el jefe del pueblo de indígenas. Y él pues tiene que encargarse, ¿no?, de poder ser el enlace entre españoles y los indígenas. Muy bien. 6. Autoridad que reemplazaba al virrey en caso de ausencia. ¿Cómo se llama cuando el virrey no está? La Real Audiencia. La Real Audiencia. Samuel, Camila, bien. Rodríguez, muy bien. Uy, muchachos, y ahí sí, bueno, ya estamos empezando a conocernos los participantes y los que, claro, los que van a tener sus puntazos el día de hoy. Sí, 6 es la Real Audiencia, recuerda. Claro, Ron, Real Audiencia. Cuando el virrey no está, cuando el virrey está enfermo, cuando el virrey muere, bueno, el virrey es el que, la Real Audiencia, perdón, es la que asume el cargo. 7. Autoridad que se encarga de cobrar tributos y reclutar mano de obra para las minas. La A, corregidor. Muy bien, Camila, muy bien, Kiara. La 7 es la A, el corregidor, ¿no? La 7 es la A, claro, recuerda, el corregidor es el que gobierna un corregimiento, establece el orden, cobra tributos, recluta mano de obra para la mitad. Sí, 7A.
¿no? Y habían 78 corregimientos, y el corregimiento recuerda que es una subdivisión de la audiencia. 8. Dice, se crearon en el siglo XVIII y reemplazaron a... ¿Cuál sería la 8? ¿Recuerdan que yo les dije que hubo una institución que fue reemplazada porque sus gobernantes eran muy crueles con los indígenas? ¿A quién reemplazaron? ¿Qué institución fue reemplazada? Esa es la número 8. A ver, muy bien, ya vamos con las respuestas. 8 dice C. Virreyes o reyes. ¿El virrey reemplazó al rey? No, el virrey no reemplazó al rey. Dice, las intendencias se crearon en el siglo XVIII y reemplazaron a los corregimientos. Claro, la 8 es la A. Recuerdan que les dije que los corregimientos se crearon, ¿no? Cuando recién se creó el virreinato, recién nuevecito, ahí existían los corregimientos, sí es la A. Pero conforme pasó el tiempo y los años, los corregimientos fueron muy crueles, los corregidores. ¿No? 8A. 9. El virrey debe redactar informes de lo que ocurría en el virreinato durante su gestión. A este documento se le conoce como... Fácil, muchachos. Memorias. Memorias, muy bien, excelente. Entonces quedamos la 8A y la 9A. 10. Y para terminar, no es una autoridad virreinal. No es una autoridad virreinal. Curaca. Hemos visto al curaca. Consejos de Indias. Consejos de Indias. Esta es una autoridad, digamos, real, ¿sí? Ya está. Consejo de Indias. Esta es una autoridad que gobernó desde España. Estaba en España. Listo, muchachos. Muy bien, creo que estamos sobre la hora. Tu evaluación, muy sencilla. Creo que es lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? 4 preguntitas. La tarea tienes una lectura y responder 4 preguntas en base a esa lectura. Y 2, un mapa conceptual sobre el tema. Más o menos como el que les presentaba yo. Algo breve, por favor. No se extiendan tanto. Yo entiendo que hoy día mismo presentan la tarea. Y la 3, si eres un asesor de España, imagínate eso. ¿Qué otra autoridad crearías para mejorar la administración de las colonias? ¿No? ¿Crearías otra institución más? Presidentes, tal vez, alcaldes, gobernadores, gobernaciones, etc. Eso es para pensar nomás. Esto es para razonar nada más. Muy bien. Nos vamos a quedar acá.